Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, un tema que nos lleva a los límites más extremos del amor humano y a las alturas más sublimes de la gracia divina. Hablaremos de la pureza que desafía al odio, del perdón que desarma a la muerte y de aquellos pequeños mártires cuyos corazones, tiernos como el alba, contenían una fortaleza de montañas. Hablaremos del niño mártir que perdonó a sus asesinos y de cómo su historia es un eco, un destello de la primera palabra pronunciada desde la cruz. La historia de la fe está tejida con hilos de luz, pero a menudo esos hilos brillan con más intensidad en el telar más oscuro. Nos trasladamos al siglo XVI, al encuentro y desencuentro de dos mundos. La Nueva España es un crisol de culturas, de dioses antiguos y de un evangelio recién llegado en barcos. En este paisaje de esperanza y de dolor surgen unos jardines secretos, a las escuelas para niños indígenas, fundadas por los frailes franciscanos. Allí, en Tlaxcala, corazón de México, un grupo de niños recibe una semilla, la semilla de la palabra. La reciben con esa tierra virgen que es el corazón de un niño, abierto, confiado, ávido de verdad. Estos niños, Cristóbal, Antonio y Juan, no eran príncipes ni guerreros, eran la sencilla arcilla de los campos, pero en ellos, la semilla del evangelio encontró una tierra tan fértil, que creció con una rapidez que dejó atónitos a sus maestros. Comprendieron, en su inocencia, el núcleo del mensaje al un Dios que es amor, un amor que se entrega y que pide, a cambio, perdón. No eran teólogos, eran testigos, y su testimonio comenzaría en el lugar más peligroso, en su propio hogar. Y dijo Anne: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Esta palabra de Jesús no es solo una invitación a la humildad, es una revelación de un poder oculto. La fe del niño no está velada por el cinismo, ni entorpecida por el cálculo. Es directa, total, radical. Estos niños de Tlaxcala se volvieron como niños en la fe, y en esa vuelta encontraron la llave de un reino que no es de este mundo. Un reino donde el perdón es la moneda de cambio, y el amor, la única ley. El primer campo de batalla para estos pequeños cristianos no fue un coliseo romano, fue la intimidad de su casa. La semilla que florecía en ellos comenzó a chocar con las raíces ancestrales de sus familias, aún arraigadas en las costumbres prehispánicas y en el alcohol. Cristóbal, el Mayo Ere, hijo de un cacique, se atrevió a lo impensable: enfrentar a su propio padre. Le habló de Cristo, le rogó que abandonara la embriaguez y la violencia. Lo hizo con el valor tranquilo de quien sabe que habla una verdad mayor que el miedo. Paró la verdad. Cuando hiere los ídolos personales, puede desatar una furia ciega. Su padre, cegado por la ira y la injuria, no vio al hijo. Vio a un rebelde, a un desafiante, y la violencia estalló. Aquella tarde, la sombra de Caín se cernió sobre aquel hogar. La tradición nos dice que Cristóbal, golpeado brutalmente, agonizante, tuvo la fuerza de perdonar, de murmurar, con los labios sangrantes, palabras que no eran de condena, sino de absolución. Aquí la narrativa bíblica nos ofrece un espejo terrible y luminoso. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:36. Cristóbal comprendió, en su espíritu de niño, el costo del discipulado. No eligió contra su padre, eligió a favor de Cristo. Y en ese elegir, encarnó el misterio más profundo al seguir a Jesús. Uno no destruye los lazos familiares, los transfigura en un amor más puro, que puede incluir, como en la cruz, el perdón al verdugo más cercano. Su cuerpo fue quebrantado por quien le dio la vida, y su espíritu respondió con la vida eterna que había recibido de su Padre Celestial. Tras la muerte de Cristóbal, el miedo y la persecución se extendieron como un fuego oscuro. Antonio y Juan, sus compañeros, también enfrentaron la oposición familiar, pero su fe no se quebró. Se hizo subterránea, clandestina. Guiados por una convicción que superaba su tierna edad, huyeron. No huyeron por cobardía, sino por fidelidad. Buscaron refugio en la única familia que ahora entendían, a la comunidad de los creyentes. Caminaron, pequeños peregrinos en un mundo hostil, hasta encontrar amparo lejos de su tierra. Esta fuga no es un abandono, es un éxodo. Como el pueblo hebreo huyendo de Egipto hacia la tierra prometida, ellos huían de la esclavitud del antiguo orden hacia la libertad de los hijos de Dios. En su travesía, forjaron una alianza inquebrantable. Rezaban juntos, se animaban mutuamente,
vivían una precaria y profunda comunión. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18 y Vinci. Esta promesa se hizo carne en ellos. Jesús era su compañero invisible en el camino. Su amistad no era solo humana, era sacramental, un pequeño reflejo de la comunión trinitaria. En su unión encontraban la fuerza para perseverar. Nos muestran que la fe no es un acto solitario. Y a veces, los miembros más pequeños y aparentemente frágiles son los que sostienen con más tenacidad el espíritu de todo el organismo. Pero el corazón del misionero nace del amor, y el amor siempre anhela volver a la fuente del dolor para sanarla. Animados, o quizás impulsados por una inspiración divina que no comprendían del todo, Antonio y Juan tomaron una decisión que sobrepasa la lógica humana. Decidieron regresar a Tlaxcala, no para esconderse, sino para cumplir una misión que consideraban sagrada en evangelizar, llevar la buena nueva a los suyos, incluso a aquellos que los habían perseguido. Es el momento cumbre del paralelismo con Cristo. Él también, sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9 y 51. Este regreso es el acto más épico de su corta vida. Es la inocencia armada solo con la verdad, marchando conscientemente hacia el peligro. ¿Qué fuerza podía mover a unos niños a semejante acto? Solo la fuerza del espíritu que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Habían conocido un amor tan grande que el miedo a la muerte se desvanecía ante el temor de que alguien, especialmente sus seres queridos, no lo conociera. Su misión no era de conquista, sino de entrega. Iban a ofrecer, una vez más, el perdón antes de que se les pidiera. Iban a sembrar, con su propia sangre si era necesario, la semilla que algún día daría fruto en esa tierra. El encuentro final fue tan brutal como previsible. Sorprendidos mientras enseñaban a otros niños, o mientras intentaban hablar de Cristo, Antonio y Juan fueron apresados. La furia de los ancianos del pueblo, que veían en ellos la amenaza definitiva a su mundo y sus costumbres, no tuvo límite. La tradición narra una muerte atroz. Golpeados, apaleados, arrastrados, su carne infantil fue destrozada. Pero en el clímax del sufrimiento, en el abismo del dolor injusto, surgió la palabra que cambia el significado de todo. Como un eco lejano que se hace presente, resonó en el aire ensangrentado la palabra del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23 y 34. Ellos, niños indígenas del Nuevo Mundo, pronunciaron desde su cruz la misma palabra que el Verbo encarnado pronunció desde la cruz del Gólgota. En ese instante, el tiempo se unió. El sacrificio de Cristo se actualizó, se hizo contemporáneo en el sacrificio de sus pequeños discípulos. Su muerte no fue una derrota, fue una liturgia. Ofrecieron sus vidas como hostia viva, y la moneda de cambio con el cielo fue el perdón para sus verdugos. Con su último aliento, no maldijeron la tierra que los mataba, y en esa bendición la consagraron para siempre. Tras la violencia, vino el silencio. Los pequeños cuerpos fueron escondidos, la noticia se sofocó, el miedo reinó. Parecía el fin en la semilla, aplastada. Pero el Evangelio nos enseña una ley divina, contraria o autodábulo shikao tejenao. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero semewer lleva mucho fruto. Juan 12 y 24. La sangre de los niños mártires de Tlaxcala no fue un riego estéril. Cayó en lo más profundo de la tierra de México. Y ese silencio no era de olvido, era de gestación. Su testimonio secreto comenzó a circular de manera subterránea, como un río oculto. Los frailes, el pueblo sencillo que los había conocido, guardaron su memoria en el corazón. Su muerte no aterrorizó a los demás conversos, los fortaleció de un modo misterioso, porque habían visto que la fe podía ser tan real en un niño, que lo llevaba a perdonar a quien le quitaba la vida. Su martirio se convirtió en la raíz oculta, fuerte y profunda, de una iglesia que crecería con vigor en esa tierra. A veces, amigo espectador, Dios permite que sus testimonios más elocuentes queden ocultos por un tiempo, para que cuando florezcan, no haya duda de que es obra suya y no de los hombres. Detengámonos ahora y contemplemos el hilo escarlata que une toda la historia de la salvación. Desde el primer justo perseguido, Abel, cuya sangre clamaba desde la tierra. Génesis, las 4 y 10, clamando justicia, hasta la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12 y 20 y 4, clamando misericordia. Ahí está la revolución,
El Antiguo Testamento nos muestra mártires que son vindicados por Dios. El Nuevo Testamento nos muestra mártires que, unidos a Cristo, perdonan. Esteban, el primer mártir cristiano, muere gritando: «An Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Los niños de Tlaxcala son el eslabón más conmovedor de esta cadena dorada. Ellos encarnan la plenitud de la revelación en la respuesta al mal. No es un mal mayoere, sino un bien sobreabundante. El perdón no es la debilidad del que no puede vengarse, es la fortaleza sobrehumana del que, estando en el derecho de condenar, el hecho redime. Su historia nos hace una pregunta directa al corazón. ¿Guardas tú, en lo secreto de tu alma, alguna herida sin perdonar? ¿Alguna ofensa que crees imperdonable? Contempla a estos niños y contempla a Cristo en la cruz. El perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, un sacrificio que ofrecemos en el altar del corazón. Es la llave que nos libera a nosotros antes que al ofensor. Hoy, los restos de Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, descansan en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán. Fueron canonizados, reconocidos como santos, pero su santidad no es un título de honor, es una escuela de vida. Son patronos de los niños, de los indígenas, de los que sufren persecución familiar por su fe. Su legado no es un relato de terror, sino de esperanza indestructible. Nos recuerdan que la inocencia, cuando está arraigada en Dios, es la fuerza más invencible del universo. Vence al mundo como dijo Jesús, Juan las 4:33 de la tarde. Ellos, los más pequeños, nos dan la lección más grande. El amor es más fuerte que la muerte. El perdón es la puerta de la resurrección. En un mundo que valora la fuerza, el éxito y la autodefensa, estos niños mártires se alzan como un signo de contradicción gloriosa. Nos susurran desde el cielo que la verdadera victoria no se logra aplastando al enemigo, sino amándolo hasta el extremo. Su historia es un misterio de la fe, un misterio que se revela no a la inteligencia soberbia, sino al corazón que se hace como el de un niño confiado, puro y capaz de un perdón que solo puede venir de lo alto. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del martirio y el perdón en Misterios de la Fe. Que el testimonio de estos pequeños santos ilumine tus propias luchas y te dé la fuerza para perdonar como ellos lo hicieron. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.